Vamos a escuchar al resto de los ponentes que nos tienen que decir. Y el siguiente es Julio Rodríguez Urrengo Islaria, Julio Rodríguez Lópeza. Julio es economista, es doctor en Ciencias Económicas, es estadístico superior del Estado que está en situación de excedencia, economista titulado del Banco España, en situación de jubilación, y ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario España, de la Caja de Ahorros de Granada, del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. En la actualidad es vocal del Consejo Superior de Estadística y ha publicado también muchos libros relacionados con la temática que nos toca hoy, ¿no? Y nos va a hacer un poco la perspectiva de la eliminación de la banca pública en España entre los años 1991 y 2020, es decir, los últimos 30 años. Julio, sin más, te doy la palabra. Eskerrik asko, Julio. Zurea da hitza. Buenas tardes. Se trata de hablar acerca de la eliminación de los bancos públicos en España. Dividiré esta intervención en tres apartados. El primero tratará sobre la primera desamortización bancaria de los años 90. El segundo, sobre la crisis financiera del año 2008, que afectó sobre todo a las cajas de ahorros. Y el tercero, sobre la segunda desamortización que ha tenido lugar con la venta de Bankia en el año 2020. En cuanto a la primera gran desamortización bancaria de los años 90, se inició en mayo de 1991, adoptándose entonces una decisión política trascendente. Se creó la Corporación Bancaria Española, denominada poco después como Argentaria, donde se integraron los 6 bancos públicos que existían en aquel momento. 2 eran bancos de depósitos, Banco Exterior de España y la Caja Postal de Ahorros, y 4 eran las entidades oficiales de crédito coordinadas por el Instituto de Crédito Oficial, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Local de España y Banco Hipotecario de España. Las 4 últimas entidades tenían un número muy reducido de sucursales. Solo el Banco Hipotecario de España tenía una sucursal prácticamente por provincias, y esto se hizo por presión del gobierno para que se obtuviera un mejor cumplimiento del Plan de Viviendas 1984-1987. Este plan consistía en la promoción y venta de un volumen importante de viviendas de protección oficial. En la misma fecha, también en mayo de 1991, se vendieron a Deutsche Bank todas las estafetas bancarias situadas en las oficinas de correos, con lo cual desapareció la banca pública de depósitos. La sede central de Argentaria se instaló en la sede del Banco Hipotecario de España, cuyos servicios centrales se desplazaron a un edificio limítrofe con dicha sede. En los años 90 se integraron todos los bancos citados en Argentaria, y a lo largo de este periodo, durante el gobierno socialista, se vendió al BBV, Banco BBV, pues prácticamente el 75, el 80% de Argentaria. El 20% restante se vendió una vez ya el Partido Popular en el poder, con José María Aznar de presidente. Pero fue una política continuista la que hizo el Partido Popular, pero el grueso del trabajo se había realizado a lo largo de los años 90, que no era un trabajo fácil, puesto que eran 6 entidades, y integrarlas todas pues llevó su tiempo. Sí. Estoy ahora mismo en la tercera. Perdón, en la cuarta, es la cuarta. No he dicho nada. Es que como la estaba leyendo yo, sí, bueno, a partir de ahora te digo paso, cuando termines. Bueno, vamos a ver. Empezamos por la segunda.
La segunda. Entonces, cada vez que termino digo paso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. No, 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 esa que tú dices es la tercera. La segunda es como una introducción rápida. Sí, exacto, con letras grandes. La eliminación de los bancos públicos en España. Esa es la segunda. Sí, empiezo eso de nuevo y digo paso al terminar. Bueno, en lo que se refiere a la eliminación de los bancos públicos en España, voy a desarrollarlo a través de tres apartados. El primero será el relativo a la primera gran desamortización bancaria que tuvo lugar en los años 90. El segundo apartado será la crisis financiera del año 2008, que trajo consigo la desaparición en España prácticamente de las cajas de ahorros. Y el tercer apartado será la segunda desamortización que ha estado ligada a la venta de Bankia a CaixaBank en el año 2020. La fusión por absorción de Bankia por CaixaBank implica que desaparece la banca pública en España. Esta es una situación atípica en Europa Occidental, donde hay una fuerte presencia de entidades de crédito controladas por el sector público. En los años 90 se privatizaron todos los bancos públicos entonces existentes, se creó con carácter previo Argentaria en el año 1991 y luego en el año 2020 pues se vendió Bankia, que estaba controlada por el Estado en un 61% a CaixaBank. El resultado es la creación de un oligopolio bancario fuertemente concentrado, como es el que está quedando en España en este momento. Paso. En cuanto a la primera gran desamortización bancaria de los años 90, en mayo de 1991 se adoptó una decisión política relevante por el gobierno socialista, siendo presidente de gobierno Felipe González y siendo ministro de Economía y Hacienda Carlos Olchaga. En ese año se creó la Corporación Bancaria Española, denominada poco después como Argentaria, en la cual se integraron los 6 bancos públicos que existían en aquel momento. Había 2 bancos públicos de depósitos, que era el Banco Exterior de España y la Caja Postal de Ahorros, y había 4 entidades oficiales de crédito, Banco de Crédito Agrícola, Industrial, Local y Banco Hipotecario de España, que eran bancos que tenían una fuerte cartera de créditos, pero eran muy escasos en sucursales. Solamente tenía una red pequeña pero significativa de sucursales, el Banco Hipotecario de España, que tenía en aquel momento una oficina por cada provincia de España, y esta red la había creado el Banco Hipotecario de España no tanto por iniciativa de dicho banco, sino por presión del propio gobierno, que tuvo el máximo interés en que el plan de vivienda 1984-1987 se llevara a cabo y que los créditos se distribuyeran de forma equivalente por toda España. El plan de viviendas en cuestión perseguía la construcción de un volumen importante de viviendas de protección oficial que después se destinaban a la venta a hogares con niveles medios y reducidos. En esa fecha, también mayo de 1991, se vendieron a Deutsche Bank todas las estafetas bancarias que había en las oficinas de correos. La sede de Argentaria se instaló en la sede del Banco Hipotecario de España, en el Paseo de Recoletos de Madrid, y los servicios centrales del Banco Hipotecario de España se trasladaron a un edificio colindante con dicha sede central. Durante los años 90 se fue realizando toda esta concentración de bancos en Argentaria, que fue un proceso laborioso, y cuando estaba ya prácticamente todo concentrado, se vendió alrededor del 80%, se vendió al banco BBV. Esto se hizo con el propio gobierno socialista, aunque ya me parece que cuando se hizo esta venta, quien era ministro de Economía y Hacienda era Pedro Solbes. Y ya después, a final de dicha década, con el Partido Popular en el gobierno, al frente del cual estaba José María Aznar, se vendió al BBV el resto del 20% de Argentaria que todavía quedaba en manos del Estado.
Paso. La actuación que desarrollaban hasta entonces las entidades oficiales de crédito suponía un apoyo importante. En el caso del Banco de Crédito Agrícola se apoyaba a los agricultores y también a las cajas rurales que habían pasado por entonces por una situación crítica. El Banco de Crédito Agrícola orientó todo su proceso de normalización. También el Banco de Crédito Industrial era la entidad oficial de crédito que prestaba a la industria y sobre todo a las pymes. Creó líneas muy útiles para financiar a las pymes y este banco había sufrido la crisis del sector naval, que implicaba que muchas empresas habían tenido serias dificultades para devolver los créditos recibidos. El Banco de Crédito Local financiaba a las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales, y era un banco muy estimado por estas corporaciones. Y por último, el Banco Hipotecario de España pues era el financiador de la política de vivienda del gobierno, política que entonces descansaba en la construcción de un volumen importante de viviendas de protección oficial. Se trataba de créditos a promotores inmobiliarios privados por lo general, muchas veces públicos también, pero que después los compradores de las viviendas se subrogaban en el crédito a promotor. En aquel momento, por tanto, lo que se pone de manifiesto ahora al estudiar aquel periodo de tiempo es que el gobierno del Estado en aquel momento tenía un fuerte interés en que en España se construyera un volumen importante de viviendas de protección oficial, que eran viviendas que se vendían por lo general a hogares con ingresos medios o por debajo de la media. No hubo reacción pública a esta actuación del gobierno. La publicidad que Argentaria realizó en todos los medios de comunicación impidió que hubiera comentarios críticos sobre este tema. Apenas si hubo voces críticas. De vez en cuando, desde las pymes y desde los promotores inmobiliarios surgía alguna crítica, pero sin embargo la reacción fue muy mínima. El sector público en aquel momento bancario suponía el 15% del conjunto del crédito bancario en España. Al final del año 1990, el Banco Hipotecario de España tenía un balance de 1,3 billones de pesetas, equivalentes a 8.000 millones de euros de entonces. El 77% del balance del Banco Hipotecario correspondía a créditos destinados a apoyar la política de vivienda del gobierno. La política de créditos al subsector inmobiliario del Banco Hipotecario de España significaba que este banco financiaba el 15% de todo el crédito inmobiliario. El 40% de todos los créditos concedidos en España a la vivienda de protección oficial estaba en la cartera de crédito del Banco Hipotecario de España. En el año 1990 el Banco Hipotecario de España obtuvo unos beneficios superiores a los 5.000 millones de euros. La venta al BBVA de todo el sector público bancario español, concentrado bajo la A de Argentaria, implicó eliminar la posibilidad de que el gobierno pudiera realizar intermediación financiera. Después de esta privatización, el Instituto de Crédito Oficial, al cual se le dio el pomposo título de agencia financiera del gobierno, ha tenido que recurrir a la banca para colocar sus créditos. La banca ha exigido comisiones y garantías para conceder préstamos con recursos procedentes del propio Instituto de Crédito Oficial. Paso. La crisis financiera que tuvo lugar en los años 2007 y 2008 dio origen a lo que se ha denominado la Gran Recesión. La crisis fue primero financiera, entre 2008 y 2010, y después se prolongó hasta el año 2013 por la exigencia que hizo la Unión Europea junto al Fondo Monetario y el Banco Central Europeo de reducir de forma significativa los altos niveles de deuda y de déficit público acumulado. Esto es, tras realizar un ajuste que frenó el crecimiento de la economía e hizo que podamos hablar de una recesión que duró entre el año 2008 y el año 2013, en la cual pues se destruyeron bastantes empleos, aumentó el endeudamiento público y sobre todo se alcanzaron los niveles importantes de deuda pública. Esta crisis fue consecuencia de la burbuja inmobiliaria que se creó en España en 10 años que terminaron en 2007 y que dio lugar a que apareciera un excedente de viviendas sin vender de nueva construcción de más de 1 millón de viviendas. Apareció también un fuerte endeudamiento frente al resto del mundo por parte de bancos y cajas de ahorros
lo cual trajo como consecuencia primero un racionamiento de crédito, un periodo de 2008-2010 en el cual el crédito bancario fue muy escaso y también dio lugar sobre todo a la desaparición de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros que en el año 2007, inmediatamente antes de la crisis, suponían el 50% del sistema bancario español, destinaban alrededor de la tercera parte de sus beneficios a lo que se denominaba entonces la obra benéfico-social, con la cual se subvencionaron numerosas actividades culturales y también actividades sociales. Pero hay que también decir que todo el sistema bancario, no solo las cajas de ahorros, contribuyó a la formación de la burbuja, pero en el caso de las cajas de ahorro había unos problemas específicos que complicaron su salida de aquella situación. Primero, las cajas tenían una excesiva concentración de créditos al subsector inmobiliario en su cartera de créditos. Más del 60% de los créditos de las cajas de ahorro eran créditos al sector inmobiliario. Fue también necesario que apelaran a los mercados de capitales para poder prestar tanto, porque con los depósitos no les bastaba. Entonces apareció en aquel momento un fuerte endeudamiento del sistema financiero español frente a los bancos extranjeros, sobre todo bancos alemanes. Y también se puso de manifiesto que el crédito a promotor era y sigue siendo una operación crediticia arriesgada, puesto que un crédito a promotor solo se recupera si se venden las viviendas financiadas. Si no se venden todas las viviendas, ese crédito resulta impagado en todo o en parte. Las ayudas destinadas a sanear el sistema bancario instrumentadas desde el gobierno favorecieron que las cajas pasaran a ser bancos, puesto que las ventajas eran mayores si las cajas se transformaban en bancos, con lo cual desaparecieron las cajas y desapareció lo que se denomina una banca alternativa al sistema bancario privado. Paso. Hay que tener en cuenta también que esta crisis fue consecuencia de que las cajas de ahorros, la tutela de las mismas había pasado a las comunidades autónomas. Al llegar a la crisis del año 2008, la supervisión bancaria de las cajas estaba compartida entre el Banco de España y las comunidades autónomas, lo cual dificultaba llevar a cabo una política decidida de saneamiento de dichas entidades. Las cajas tenían dificultades para aumentar sus recursos propios, no eran sociedades anónimas, eran fundaciones. Su capital y reserva, véase sus recursos propios, crecían cuando obtenían beneficios, pero si en aquel momento las cajas necesitaban más capital, era imposible porque en aquel momento no había beneficios algunos. Esto dificultó la capitalización de las cajas de ahorros. En el año 2012, ya cuando se había realizado la transformación de las cajas en bancos, el Gobierno de España apeló a la Unión Europea, al MEDE, es un mecanismo de la Unión Europea, para conseguir recursos para llevar a cabo el saneamiento del sistema bancario español. De dichos préstamos, que en principio se abrió una línea a España de 100.000 millones de euros, se destinaron unos 23.000 millones a sanear Bankia. Bankia, que era la entidad resultante de la absorción de 7 cajas de ahorros, dentro de las cuales las más importantes eran Caja Madrid y Bancaja del País Valenciano, que eran, con mucho era Caja Madrid la caja más importante. En ese mismo año, 2012, se creó el Banco Malo, Sareb, con una participación estatal del 45%, que su objetivo era comprarle a las entidades de crédito que tenían muchos créditos morosos, comprarle estos créditos inmobiliarios problemáticos y para luego venderlos. Entonces, Sareb compró a los bancos, sobre todo a las cajas de ahorros problemáticas, les compró activos inmobiliarios por un valor de 51.000 millones de euros, lo cual supuso un descuento sobre el valor en libros que tenían esos créditos casi del 50%, y aún así ahora se sabe perfectamente que aquellas compras se realizaron a unos precios elevados, que aquellos activos inmobiliarios que había comprado Sareb varían bastante menos de lo que en aquel momento se dijo. Entonces, las cajas saneadas por las aportaciones del gobierno compraron estos activos inmobiliarios mediante la emisión de deudas. 4 cajas de las saneadas por aquel momento, como eran Murcia, Sa Nostra, Penedès y Caja Granada, se integraron en un banco, Banco Mare Nostrum o BMN, banco que quedó bajo control estatal. En el año 2017, Bankia absorbió a BMN. La entidad resultante, sumando las ayudas a Bankia y sumando las ayudas a BMN, sumaba un total de 24.000 millones de euros de ayudas públicas.
Se ha estimado que el coste del ajuste bancario para el Estado fue de unos 43.000 millones de euros y otros 20.000 fueron para el Fondo de Garantía de Depósitos. Pero, sin embargo, ahora cuando el Eurostat ha forzado al Estado español a que la deuda de Sareb se convierta en deuda pública, esto implica que el coste del público del ajuste bancario realizado al inicio de la segunda década de este siglo, pues ha tenido un coste superior a los 60.000 millones de euros que, sobre todo en este momento, pues han acrecentado la deuda pública del Estado, que, como sabemos, ha llegado a final del año 20 pues a un 120% del PIB. Paso. Bankia, hay que reconocer que quedó bajo el control del gobierno, no por la voluntad política de que existiera un banco público de depósitos, sino como consecuencia de las operaciones de saneamiento del sistema bancario derivadas de esta crisis financiera del año 2008, que fue la que generó la gran recesión que duró hasta el año 2013. A 31 de diciembre del año 2019, los activos de Bankia ascendían a casi 209.000 millones de euros. Tuvo unos beneficios de 540 millones de euros en el año 19. Bankia tenía 2.275 oficinas y 16.035 empleados. Bankia era el cuarto banco español en dimensión de los activos bancarios y era el quinto banco en rentabilidad sobre recursos propios. El coste del control de Bankia, como he indicado antes, se superó los 24.000 millones de euros. Después de su creación, se había vendido, antes de venderse a CaixaBank, el Estado había vendido en el mercado el 14,5% del capital de Bankia por una cuantía de 2.118 millones de euros, con el objetivo de reducir el coste del ajuste bancario. Al llegar la absorción de Bankia en el verano de 2020 por parte de CaixaBank, el gobierno tenía el 61,8% del capital de Bankia. Había un compromiso recogido en el memorándum de entendimiento firmado en el año 12 entre el gobierno y la Unión Europea de que a fines del año 21 Bankia pasaría a privatizarse, pero este compromiso era fácilmente extensible, no era algo que presionara la Unión Europea al gobierno español. Bankia no tuvo ningún proyecto empresarial, su único proyecto era ser vendida a terceros. El que el órgano de referencia en el gobierno de Bankia fuera el FROP y no fuera la SEPI, esto significaba que el gobierno no pretendía utilizar a Bankia como banco público, sino que era algo que estaba ahí dispuesto a la venta. Mientras tanto, sin embargo, Bankia podía haber jugado un papel en el sistema bancario de fomento de la competencia, de fomento de las mejores prácticas en el sistema bancario, y también hay que reconocer que los resultados fueron mediocres, puesto que Goyri-Golzarri lo que se limitó fue a mantener a Bankia en buenas condiciones para proceder a su venta en cualquier momento. Paso. Bien. Después de la venta de Bankia, en España quedan los siguientes grupos. Dos grupos bancarios de ámbito internacional, Banco de Santander y BBVA. 4 grupos bancarios que proceden de la consolidación de cajas de ahorros, como son CaixaBank, Unicaja, Ibercaja y Kutxabank. Y 2 bancos de tamaño intermedio, Sabadell y Bankinter. Queda Abanca, que fue un banco venezolano que compró la banca resultante de la fusión de las 2 cajas gallegas, y queda Cajamar, que es un banco ligado a las cajas rurales. El nuevo banco CaixaBank nace con un bajo nivel de recursos propios, tendrá que hacer una ampliación de capital, lo cual diluirá el peso de la presencia pública dentro del capital de CaixaBank. Se ha anunciado un fuerte ajuste en la plantilla de CaixaBank, correspondiente a 8.300 empleados, en el mismo momento que el BBVA ha anunciado un ajuste de 3.300 empleados. Después del año 13, los bancos en España han despedido a 118.000 empleados y el número de oficinas ha disminuido en 23.700. En España es atípica la bajísima presencia que ha quedado del sector público dentro del sistema bancario, limitado al Instituto de Crédito Oficial, que es un organismo del gobierno que simplemente está a las órdenes para que lo que le encarga hacer,
pero los particulares, las empresas y los hogares no han podido hasta ahora dirigirse al ICO, quitando esta última operación que hay ahora derivada de la pandemia, donde el ICO ha sido avalista de un volumen muy importante de créditos concedidos por el sistema bancario. Sobre todo, esta presencia de la banca pública en España no es nada comparado, por ejemplo, con el peso que tienen en Francia y en Alemania, donde además de existir cajas de ahorros, existen también bancos mutuales, cooperativas de crédito, una cantidad muy importante, de forma que estos dos países pues tienen un sistema bancario mucho más competitivo. En el caso de España nos hemos quedado con estos pocos grupos bancarios donde tres entidades, Banco de Santander, BBVA y CaixaBank ahora pues detentan más del 70% de todos los activos bancarios. Se puede decir en líneas generales que el grado de concentración bancaria en España es ahora superior a la media de Europa. La banca española es una banca menos solvente, menos capitalizada que la banca europea, aunque su tasa de beneficios es superior. Actual es una situación problemática en el sistema bancario, que se deriva de la prolongada situación de bajos tipos de interés y también por la fuerte competencia exterior e interior que sufren los bancos como consecuencia también ahora de la crisis, que también la crisis actual no la han generado los bancos, se ha generado en el sector real como consecuencia de las dificultades de innumerables empresas que se han encontrado sin demanda y sin actividad, que se mantienen muchas de ellas gracias a los ERTE, pero sin embargo la crisis, no siendo financiera en su origen, se puede convertir en crisis financiera si los bancos no no son objeto de cierta ayuda por parte del gobierno y van de la mano de este último. En todo caso, lo que también es cierto es que la actual es una situación de fuerte concentración bancaria en España. Cuando en el siglo XIX, alrededor de 1835, salió un Real Decreto que creaba las cajas de ahorros en España, el objetivo que se perseguía entonces era reducir la exclusión bancaria, porque en aquel momento los bancos solo prestaban a los nobles, a los aristócratas y a los ricos. Pero, sin embargo, el pueblo llano, las pequeñas y medianas empresas no recibían ningún tipo de ayuda. Entonces, las cajas surgieron para reducir la exclusión financiera. Entonces, durante mucho tiempo en España ha habido cajas de ahorros que suponían, como he dicho antes, casi la mitad del sistema financiero, y también existían bancos privados y había también cajas rurales. En este momento nos hemos quedado con unos pocos bancos fuertemente concentrados en torno a los tres bancos que he citado anteriormente, y esta exclusión financiera se va notando en primer lugar en un peor trato a los clientes y a las oficinas bancarias, que están sometidas pues a unos determinados horarios y se ven obligados a utilizar la banca electrónica, que no es fácil para los mayores que no se han formado con esta cultura de banca electrónica. Y luego, en segundo lugar, también puede suceder que con esta situación de exclusión bancaria, los bancos pues racionen más el crédito entre las empresas más potentes y más poderosas. Es decir, que en este momento esta alta concentración bancaria que ha quedado en España no es conveniente, sobre todo desde el punto de vista social, también puede contribuir a vaciar más todavía la España vaciada. Y no es de extrañar que estos días haya proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados donde piden, por una parte ha sido Bildu que ha pedido que se cree, que haya una banca pública, que haya algo que garantice la presencia bancaria en todo el territorio español. Incluso también ha habido un diputado socialista, Manuel Hurtado, que ha presentado una propuesta también de que haya algo equivalente a los servicios bancarios. Ha apelado a Correos, pero Correos en este momento ya tiene un convenio con el Banco de Santander. Correos en este momento no creo que pueda trabajar para un banco público ni trabajar también a la vez para un banco privado. En conjunto se puede decir que la economía española en este momento pues, puede encontrarse con un sistema bancario fuertemente concentrado que no contribuya precisamente a conseguir un mayor grado de crecimiento y un mayor grado de igualdad social. De todas las operaciones que he citado, la operación realizada en el año 2020 ha sido una operación de muy pequeña dimensión comparado con la gran desamortización que tuvo lugar en los años 90, cuando un gobierno socialista privatizó 6 grandes bancos que prestaban un servicio a toda la economía española, y ha sido también un gobierno socialista el que ha acabado terminando con todo el sector público bancario en España. Nada más. Muchas gracias. Bueno, da gusto escuchar a gente que comparte
gente de este nivel de conocimiento que comparte muchas de las reflexiones y las denuncias que desde la plataforma Kutxabank Pública, organizadora de estas jornadas, se han venido denunciando en los últimos años y que dio origen incluso a la formación de esta plataforma, ¿no? En esas reivindicaciones que hacíamos ya en los inicios de la necesidad de qué tipo de sistema bancario se quería crear, cómo se pretendía destruir las cajas y la necesidad de reivindicaciones como, bueno, volver a las raíces, que sea una banca pública, democrática, que apoya la obra social, ¿no? Que Julio también lo ha mencionado, que sea social, que apoye a las empresas y a las pymes básicamente, y que no haga una gestión nefasta, que es lo que hemos venido viendo en los últimos tiempos, que ha llevado a la privatización de estas entidades, a la conversión de muchas de las cajas en bancos, y que hoy vemos también y hemos venido denunciando no solo Kutxabank Pública, sino el movimiento de pensionistas o el movimiento migrante, como los servicios, el cierre de oficinas, la precarización del empleo y otro tipo de cuestiones están al orden del día y que son motivo de denuncia en las calles también de Euskal Herria, ¿no?